charla de toda esta semana tan interesante que hemos tenido sobre el Holocausto, aprendiendo desde diferentes perspectivas la historia y también para, pues lo que dice también nuestro título, ¿no? O sea, crear un camino hacia la paz. Entonces, eso ha sido hasta ahora. Nosotros no se desconecten porque vamos a tener esta interesante charla con la doctora Tamara Colangui, que se las quiero presentar antes de darle la palabra. La doctora Tamara es directora de la Cátedra Shimón Pérez por la Paz por 22 años. Ha sido conferencista internacional y especialista en temas de educación para la paz con 25 años de experiencia. Autora de varias publicaciones en temas de docencia para la paz, tecnologías para la paz y negocios para la paz. Y también ha participado en la Cumbre de Premios Nobel por la Paz en Mérida en 2019 y en Comipaz en la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, con un reconocimiento otorgado por el Parlamento Internacional de Educación en el Senado de la República en 2023. No se vayan porque también después de esta increíble ponencia que tendremos para cerrar con esperanza y promover la paz, tendremos un cierre muy emotivo del Congreso, que también por ahí les queremos recordar que queremos hacer un encendido de velas después de la doctora Tamara, entonces si pueden tener por ahí lista. Pero con eso, sin más preámbulo, le quiero dar la palabra a la doctora Tamara. Un segundito, porque creo que le tengo que activar el micro, bueno, el permiso. Ya, ahora sí. Muchísimas gracias, doctora, por estar hoy con nosotros. Adelante. Perdón, puede activar, ahorita le, Ya, ya, ahora sí, ahora sí. listo. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la oportunidad. Creo que este tipo de iniciativas son sumamente importantes y más en los tiempos en los que vivimos, porque el flujo de información que hay no siempre es la mejor y creo que a través de información veraz, movimiento de sentimientos, imágenes, palabras, la gente puede darse un poquito más de idea de lo que ha pasado en la historia. Cuando empecé a pensar qué tipo de conferencia les voy a dar, yo me he dedicado toda la vida a educar para la paz y el tema del holocausto siempre me ha llegado mucho al corazón, porque para mí el ser humano es lo más importante y cuando hay un gran sufrimiento, uno no sabe cómo poder describirlo sin que tenga que venir solamente de un papel con palabras. Uno tiene que empezar a hacer conciencia de lo importante que es que seamos nosotros conscientes de que somos seres humanos y que tenemos que aprender a vivir en paz. Entonces, hice unas cuantas líneas que la verdad me gustaría mucho compartir con ustedes porque creo que en ellas podemos ver reflejado el sentir de lo que es verdaderamente educar para la paz. Yo les quiero decir que recordar, aprender y educar sobre el holocausto es una experiencia muy difícil, una experiencia que engloba todos nuestros sentidos, nuestras emociones y nuestro raciocinio, una experiencia que siempre enseña y que marca la vida de las personas. Y la podemos hacer a través de un libro, a través de un testimonio, a través de una vivencia o inclusive a través de los campos de concentración. Pero aprender sobre el holocausto va mucho más allá. Es un camino para un aprendizaje sobre el hombre. ¿Cuáles son sus valores, o más bien cuáles son nuestros valores y de qué somos capaces? Es un aprendizaje en donde podemos mejorar al mundo y que nunca jamás vuelva a suceder un genocidio. Este aprendizaje siempre nos va a llevar a saber que podemos convivir en paz y que somos capaces de redefinir los valores y las normas morales de cada uno de nuestros tiempos. Pero principalmente tenemos que saber que tenemos que darle valor a la vida y valor a la dignidad humana. Esta es mi esperanza. Mi esperanza es que nosotros, a través de todo este enfoque, toda esta semana, y con lo que yo espero poderles transmitir, podamos volver a ver al hombre como un ser humano y podamos volver a luchar por sus valores morales. Yo tengo esperanza que la sociedad actual no entre en una decadencia. El nazismo siempre propugnaba un hombre nuevo, un hombre autoritario, sin compasión, sin conexión, sin responsabilidad para los otros seres humanos. Auschwitz es el engrane de un gran sistema masivo de aniquilación, conocido como el Holocausto, dentro de muchas otras figuras de campos de concentración.
Y yo te pregunto a ti, ¿y el mundo dónde estaba? ¿Qué hizo el mundo? ¿Qué hicieron las personas? Para que esto no vuelva a repetirse ante ninguna minoría, para que la palabra nunca jamás retumbe en los oídos de los perpetradores y fanáticos de la violencia, tenemos que trabajar en una cultura de la memoria y sobre todo en una cultura basada en una educación para la paz, donde haya una educación dirigida para el respeto a cada quien y ante todo el respeto a la diferencia. Esta memoria nos exige una responsabilidad solidaria ante los demás seres humanos. Pero esto solo se puede lograr con una adecuada educación para la paz, en donde siempre vamos a construir puentes y entendamos que no vamos a destruir muros. El Papa Juan Pablo y el Papa Francisco dijeron, el recuerdo y la condena de aquel hombre que exterminó millones de judíos y personas de otras confesiones ayude a todos a no olvidar que la lógica del odio y la violencia nunca pueden justificarse porque niegan nuestra propia humanidad. Ante esto, quiero decirles que cuando nosotros hablamos de educación para la paz, podemos entender la palabra paz desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista filosófico, político, militar, espiritual, pero ante todo nosotros ahorita nos vamos a abocar a lo que es el punto de vista de educación. La verdadera educación para la paz comienza en el corazón, crece en la mente y se refleja en nuestras acciones. Yo siempre he platicado con la gente y a veces la gente no logra entender por qué es importante educar al corazón. Cuando nosotros estamos ante cualquier adversidad, lo primero que hacemos es sentir. Y eso es lo que nos da la conexión con otros seres humanos. Si solamente pensáramos, los sentimientos los aplacaríamos y no haríamos una conexión de conciencia. Por eso para mí es muy importante que la gente deje fluir sus emociones y estoy segura que durante toda esta semana la gente ha dejado fluir sus emociones. Se ha sentido triste, se ha sentido identificada, se ha sentido impotente, ha sentido que a lo mejor podemos perder esa esperanza de poder ser mejores personas o al contrario, se ha estimulado para decir, yo con mis acciones voy a ser un agente del cambio y voy a hacer algo diferente para todos. Cuando se llegue el punto de que solo importe que yo pertenezco a algo, que no tengo propósito de vida, que no sé hacia dónde ir y solamente quiero pertenecer a lo que me digan, sin la veracidad de la información, sin el hecho de tener una autoestima propia, sino simplemente ir y buscar por no tener soledad, es cuando estamos en decadencia. Siempre tenemos que buscar un propósito de vida, algo que nos mueva a ser mejores personas. Siempre tenemos que tener conciencia de que somos responsables los unos de los otros. Noah Yuval Harari dice que estamos inmersos en una revolución de información y de ideas en la historia de la humanidad. Pero no podemos entender lo que pasa si no nos vamos hacia atrás y entendemos la historia. Para esto, tenemos que tener decisiones informadas. Tenemos que evitar el desastre. Tenemos que saber argumentar. Tenemos que saber cuestionarnos. Tenemos que buscar la verdad. Y todo esto es educar para la paz. Cuando yo hablo con alumnos, siempre les digo que para que nosotros podamos tener una democracia, para que nosotros podamos ser dueños libres de nuestra humanidad, tenemos que formar un pensamiento crítico. ¿Qué es un pensamiento crítico? Estar informado, no ser manipulado por la ignorancia, hacer argumentaciones, hacer cuestionamientos, porque eso va a evitar que la gente me cuente cosas que no son verdad. Y así voy a poder evitar mucho de lo que hoy en día
pasa, por ejemplo, tecnológicamente hablando, en las redes sociales. Pero la paz también está íntimamente ligada con los valores morales y la ética que rige en el momento específico. La narrativa del mal no va a cambiar, siempre va a proliferar y siempre nos va a destruir. Los genocidios, el Holocausto y los sucesos del 7 de octubre son eventos que nos sacuden y nos hacen despertar a una nueva realidad. Nos hacemos tomar conciencia de quiénes somos y hacia dónde vamos. No debemos dejarnos llevar por una moralidad ambigua. Cada vez los valores morales se están perdiendo. Tenemos siempre que centrarnos en un crecimiento personal. La ignorancia crea mucha confusión y nos lleva a una moralidad no adecuada. Tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos. Yo les quiero decir, muchas veces en este mundo, primero tenemos que hacer una reflexión propia. Viviendo en un mundo con tanta premura, tanta información, tantas cosas que hacer, tanta falta de responsabilidad y compromiso. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a reflexionar qué nos pasó durante el día? ¿Qué somos? ¿Qué hicimos bien? ¿Dónde cambiaríamos algo? ¿Qué nos dio satisfacción? La verdad es de que no muchas. Y yo me atrevería a asegurar que hay mucha gente que ni siquiera lo hace. Pero si yo tuviera un momento de reflexión para entender qué hice bien, qué disfruté, qué puedo cambiar que hice mal, cómo ofendí a las personas o cómo las hice sentir bien, mi vida cambiaría. Entonces, primero tengo que hacer una introspección de cuál es el universo de mis obligaciones en este mundo. Y después, cuál es el universo de mis responsabilidades. Porque tengo muchos derechos, pero cada derecho lleva de la mano una responsabilidad. Y una gran responsabilidad es que somos uno de un todo. No vivimos independientes ni solos. No hay manera de vivir solos. Pero cuando queremos ser parte de una comunidad, tenemos una gran responsabilidad. Necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Necesitamos ser solidarios. Necesitamos hablar por las injusticias. Necesitamos dejar oír nuestra voz. Y les digo una cosa, a lo mejor a mucha gente esto no le hace sentido, pero el día que ustedes vayan y hagan algo por otro y les dé una satisfacción de gratitud, van a entender lo que les estoy explicando. La época del Holocausto fue una época muy difícil para la humanidad, especialmente para las minorías afectadas. Si las personas y el mundo hubieran hablado, a lo mejor otra historia cantaría. Si la conciencia de que todos somos uno hubiera hablado, se podrían haber evitado atrocidades. Algo muy interesante que leí, alguna entrevista que le hicieron a Elon Musk, fue, ¿tú crees que si hubieran habido redes sociales en el Holocausto, se hubiera evitado la desgracia que pasó? Y yo se los dejo a ustedes como reflexión. ¿Ustedes creen que lo hubiéramos podido evitar? Hay muchas cosas positivas en la tecnología, pero otras muy negativas. La tecnología siempre puede generar unión y generosidad, empatía ante todas aquellas personas que piensan igual, pero también puede unir a aquellas todas personas que son violentas y que tienen odio. Por eso tenemos que hacer conciencia. Por eso no debemos de creer en todo lo que vemos y escuchamos. Por eso tenemos que buscar siempre la velocidad. El lenguaje es sumamente importante al hablar de educación para la paz. Las palabras tienen un gran poder. Las palabras crean siempre realidades, no necesariamente verdades, pero crean realidades. Y la gente se presta a estas realidades. Nosotros tenemos que escoger las realidades y nuestras verdades con mucha cautela, pero no usarlas para destruir. Yo quiero pensar que el ser humano tiene posibilidades de cambiar. Yo quiero pensar y transmitirles
que para poder vivir en paz hay que aprender a vivir en paz. No nacemos sabiendo a vivir en paz, no nacemos sabiendo violencia. Existen herramientas, existen habilidades, existen maneras de conducirse. Cuando hablo de un lenguaje adecuado que crea realidades, estoy hablando de una situación fuerte. Estoy hablando que las relaciones entre uno y otro pueden verse afectadas muy importantemente si no sabemos cómo expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Las acciones siempre van a hablar por nuestros pensamientos, pero el lenguaje siempre tiene que ser un lenguaje no violento. Siempre tiene que ser un lenguaje que no nos lleve a la violencia. Siempre tiene que ser un lenguaje en donde no hagamos un juicio ante otra persona. Nosotros no conocemos quién está a nuestro lado. Nosotros no conocemos cuál es el entorno en el que creció, qué lo formó, por qué actúa como es. Yo estoy segura que después de todas las conferencias que escucharon, se dieron cuenta que el fenómeno del holocausto como suceso social no se dio solamente por el capricho de una persona, se dio por la conjunción de múltiples factores. Y para entenderlo tenemos que entender toda la conjunción de estos factores. Y para poderlos entender tenemos que educarnos. Es lo mismo con la vida de las personas. La vida de las personas es un conjunto de factores: educación, escuela, religión, ambiente social, autoestima, relaciones humanas, alimentación, estrato social. Si nosotros vamos a juzgar a las personas sin entender todo este contexto, estamos equivocadas. Y a esto viene aunada la gran palabra del siglo: tolerancia. ¿Cuántas personas usan esta palabra y muchas veces no entienden su contexto? Muchas veces cuando yo di clase, la gente me decía, bueno, es que para mí tolerancia es pues ver a un niño llorar, entonces tengo que tolerar el llanto o tengo que tolerar los gritos de de las personas, de los niños, el ruido de los coches. Nosotros cuando hablamos de educar para la paz hablamos del respeto a la diferencia. Y eso es muy importante. No quiere decir que yo tengo que hacer lo que me están diciendo. No quiere decir que voy a cambiar mi forma de actuar. Lo único que quiere decir es que voy a respetar la diferencia, sin juzgarla. En el momento en que esta diferencia transgreda mis derechos y mi círculo personal, y entonces yo tenga consecuencias por eso, entonces sí actúo. Pero mientras no sea así, tengo que convertirme en una persona tolerante. El mundo de hoy es un mundo muy global, es un mundo de diversidad, es un mundo multicultural. Tenemos que aprender a entender a las personas en sus diferentes facetas, en sus facetas culturales, en sus facetas políticas, en sus facetas económicas, en sus facetas religiosas, sin violencia. Y al entender todo esto, vamos a lograr entender por qué la gente es, actúa y se comporta de cierta manera. Pero para eso tenemos que ser tolerantes y tenemos que empezar con nuestro círculo inmediato. La tolerancia es una palabra clave de este siglo. Y ojalá todos, en la medida de lo posible, podamos aprender a practicarla. Siempre, siempre tenemos que aprender a ser protagonistas, que nuestras acciones hablen por nuestra forma de pensar y de ser. No podemos decir y hacer algo y actuar de diferente manera. Siempre hemos escuchado a Elie Wiesel decir: el silencio del espectador es nuestra mayor amenaza. Si estamos en desacuerdo con lo que está pasando, no nos peleemos, expresemos nuestras opiniones. Tenemos que lograr convertirnos en agentes del cambio, cada uno en nuestra trinchera. Les voy a decir una cosa: cuando hablamos de educación para la paz, no es de que hoy me sirven sopa, me la como, me siento satisfecho y el resultado lo veo mañana.
Hoy por hoy tenemos que empezar a sembrar lo que probablemente en muchos años se va a cultivar, pero tenemos que empezar a sembrar una conciencia diferente. Sí podemos lograr vivir en paz. El problema es de que siempre nos esperamos a que la adversidad llegue a nosotros y nos golpee. Y hasta que no nos golpee, no reaccionamos. Yo he estado frente a mucha gente que dice, no, bueno, la persona pues no tiene que comer o no tiene medicinas o está enferma de cáncer, pero bueno, ya lo sobrevivirá, ya lo pasará, los efectos del holocausto, fue sobreviviente, pues qué bueno, las guerras, pero bueno, a mí no me toca esto y yo no tengo por qué preocuparme por esto, hasta que no los golpea directamente. Y cuando nos golpea, es cuando despertamos. No dejemos que la adversidad nos golpee. Tenemos que despertar antes. ¿Saben por qué? Porque todos somos responsables de todos. Porque somos una sola humanidad. Y no quiere decir que vayamos al otro lado del mundo a pelearnos con las guerras que existen. No. Pero si nosotros actuamos de cierta manera bajo un estricto sentido de valores morales, créanme, se contagia y se vuelve una cadena. Y probablemente con el contagio, con una información veraz, con tolerancia y con ganas de ser agentes del cambio, no vamos a dejar que vuelva a pasar un holocausto. Porque entonces sí me pregunto, ¿dónde está el ser humano? ¿Acaso ha madurado? ¿Acaso ha crecido? El mundo está lleno de conflictos. África, Ucrania, Rusia, Medio Oriente. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el ser humano y su voz? ¿Dónde está la libertad que tenemos para pensar? ¿Por qué sentimos que muchas veces estamos manipulados? Y esto es a nivel global. Yo les voy a hablar de lo que es educar para la paz a nivel personal. Nosotros hablamos de temas interesantes e importantes como, uno, la tolerancia; dos, el diálogo para la resolución de conflictos; tres, la justicia social; cuatro, la responsabilidad social; cinco, la escucha activa; seis, los derechos humanos. Son temas importantísimos con los que todos tenemos que trabajar. Y en el ramo de la educación se tiene que trabajar entre alumnos, profesores, escuelas, universidades, organizaciones, empresas privadas, sociedad civil en general. Cuando yo hablo de derechos humanos, siempre tengo que velar por el derecho de la dignidad humana y el derecho de tercera generación, que es el derecho a la paz. Todos nosotros tenemos derechos a vivir en paz. Y se vale. Pero yo no puedo sentarme en una silla a pensar, no, bueno, que el otro lo haga. ¿Qué voy a lograr? El mundo está tan complicado. Mejor me siento aquí y a ver qué, voy a esperar a ver qué hacen los demás. Todos tenemos que tener acciones a favor de lo que queremos y pensamos. El cuidado del medio ambiente, ahorrar el agua, separar la basura, ser limpios, cuidar a las especies. ¿Qué vamos a hacer nosotros al respecto? ¿Esperar que los demás lo hagan por nosotros? Hoy por hoy vivimos momentos muy difíciles en la historia de México. Inseguridad, violencia. Hace muchos años se vivieron momentos difíciles en Europa y minorías fueron alcanzadas, minorías que no tenían una voz. ¿Qué vamos a hacer como seres humanos hoy? ¿Cómo nos vamos a comprometer? Cada uno de nosotros tiene una chispa y cada uno de nosotros necesita hacer algo para cambiar esto. Y todos podemos hacerlo, créanme. Juntos logramos llenar el océano y cada uno de nosotros somos una gota de ellos. El escuchar activamente a las personas. ¿Cuántas veces nos peleamos porque no sabemos escuchar? ¿Cuántas veces nos están hablando y lo que hacemos es oír? Porque inmediatamente nosotros ya estamos pensando en la respuesta. Así no funciona. Tenemos que aprender a escuchar al prójimo porque eso nos va a ayudar a resolver nuestros conflictos.
Toda la violencia que tenemos en el mundo, toda la violencia que vemos actualmente, se debe a que no sabemos resolver nuestros conflictos, a que no sabemos cómo comunicarnos, a que no sabemos cómo controlar nuestras emociones. Hay conflictos muy sencillos y hay conflictos muy complejos. Cada uno de los temas a donde yo los estoy llevando implica grandes investigaciones y hay mucho por aprender. Pero si yo hoy por hoy quiero vivir en paz, tengo que saber resolver mis conflictos. Y les voy a decir otra cosa, no existe ser humano sin conflictos. El conflicto es totalmente inherente al hombre. Pero viéndolo desde un punto de vista positivo, es una oportunidad creativa de crecimiento. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que nosotros aprendamos como resolver un conflicto nos va a ayudar en los subsecuentes conflictos. Y ante todo, siempre tenemos que acordarnos que en una situación de conflicto, las dos partes tienen que ganar, ganar. Siempre. Si una sola parte gana, la otra parte guarda resentimientos. Entonces, aprovechemos esta oportunidad para saber que cuando tengamos grandes conflictos y queramos resolverlos, siempre tenemos que hacer una situación de ganar, ganar. Y no quiere decir 50%, 50%. Quiere decir que si yo gano el 20 y ustedes ganan el 40 o el 60 o el 80 y todos somos felices, eso es lo que importa. Pero cada quien se fue con una parte de lo que le importaba. Esa es una manera adecuada de resolver un conflicto, porque si no, la persona que se quedó con el resentimiento el día de mañana que se vuelva a pelear, ¿saben qué va a pasar? Va a traer una carga de resentimiento y va a ser imposible volver a dialogar con ella y arreglar el conflicto. Una cosa y un tip muy importante que les quiero dar sobre educar para la paz es que cuando ustedes tengan un conflicto, acuérdense del lenguaje que usan. Cuando yo estoy enojada y cualquiera está enojada y viene y está enfrente de personas y le dice, es que tú me hiciste esto, tú actuaste de esta manera, tú me hiciste sentir así. ¿Qué va a hacer una persona donde le estamos atacando? Reaccionar negativamente, defenderse. ¿Eso es lo que buscamos? Claro que no. Lo que buscamos es un poco de empatía. ¿Cómo obtenemos empatía? Vamos a hablar en primera persona. Es que yo sé que probablemente interpreté mal. Es que yo sé que a lo mejor te hice sentir de esa manera. Yo me siento de esta manera. ¿Qué me puedes decir tú de la tuya? Cuando empezamos en primera persona hay un cambio dramático de comunicación. Entonces, les recomiendo, pongan en práctica muchas de estas cosas. Cuando les dije que el lenguaje crea realidades, definitivamente que las crea. Y cada uno de nosotros tiene una percepción diferente de la realidad. Y eso también nos lleva a tener conflictos. Conflictos en el pasado, conflictos en el presente. No todos vemos bajo el mismo cristal. Y muchas veces las percepciones de estas realidades esconden necesidades muy profundas que tenemos cada uno de nosotros y que no queremos dejar salir a la luz. Entonces, para resolver un conflicto también tenemos que buscar aquellas necesidades que no se ven y que están disfrazadas con percepciones que probablemente están equivocadas. Como ven, es un trabajo difícil y no sirve leerlo en el papel. Tenemos que llevarlo a la práctica todos los días y practicar y practicar y practicar. Practicar, escuchar a los demás, hacerlos saber que lo que me están diciendo, capté el mensaje, lo entiendo y con esto voy a transmitir una respuesta. Y para eso siempre tengo que repetir lo que me dicen, para que la persona que tengo enfrente sepa que estoy entendiendo lo que me está diciendo. Si nosotros logramos una cohesión de poder tener un lenguaje adecuado, poder manejar nuestras emociones y poder resolver nuestros conflictos, vamos a avanzar muchísimo en el tema de educar para la paz. Siempre tenemos que ser responsables socialmente.
ante todo, siempre tenemos que preocuparnos por el prójimo. El prójimo convive con nosotros. Lo necesitamos para sobrevivir en distintas instancias. Y les voy a dar otro tip. Una vez que ustedes hagan algo por alguien y sientan lo que es la gratitud de esas personas, van a sentir una enorme satisfacción. Pero solamente yendo a la práctica lo van a sentir. Si queremos vivir en paz, tenemos que empezar a ser responsables por los demás. Yo les recomiendo en este tema del holocausto, siempre sean responsables. Cuando escuchen algo que realmente no es veraz, coméntenlo, porque ustedes sí tomaron este curso, sí saben cómo fueron las cosas. No nos dejemos llevar por información que no es. ¿Cuántos sucesos actualmente en el mundo tenemos en donde tenemos una gran problemática de información de veracidad? Tenemos una gran problemática de protagonismos y tenemos una gran problemática de falta de acción, de muchas personas que no tienen esa iniciativa. Pero para todo esto tenemos que aprender a conocernos. ¿Y a qué voy? Cuando tenemos un conflicto, hay muchos tipos de personalidades. Aquel que dice, sí, yo aquí quiero que se resuelva como yo quiero. Aquel que dice, mira, a mí no me gustan los problemas, ustedes hagan lo que quieran, yo aquí de espectador no voy a decir nada, no voy a hacer nada, yo estoy bien con lo que ustedes hagan y digan. Otro que dice, yo quiero colaborar con ustedes para que podamos resolver el conflicto. Cada uno de nosotros tiene una personalidad así y tenemos que saber quiénes somos y cómo actuamos en un momento de conflicto o de adversidad. Empezar a conocernos implica tener conciencia de qué somos capaces de hacer. Muchas veces la gente no sabe qué tan fuerte es y qué capaces de hacer hasta que tiene que ser fuerte. Vamos a adelantarnos a los hechos. Vamos a saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde pueden impactar nuestras acciones. Yo los invito verdaderamente a hacer la reflexión. Otra cosa muy importante es el saber que tenemos que tener justicia social. Es aquella justicia que está manejada no siempre por las normas y que apela más que nada a la conciencia y a nuestro corazón. El problema con los migrantes, el problema con la tercera edad y los ancianos, el problema con la pobreza, el problema con el hambre, el problema con la gente y los niños de la calle. Tenemos que ser compasivos con aquella relación de gente que tiene necesidades. Y para eso tenemos que tener conocimiento de lo que nos rodea. Es muy importante. Si nosotros tenemos conocimiento de lo que nos rodea, tenemos emociones que lo involucran y nos comprometemos, tenemos que ir a la acción para ser agentes del cambio. Y yo verdaderamente los invito a que sean, porque es la única manera en la que vamos a hacer valer nuestras ideas y nuestros derechos. Hoy por hoy no podemos esperar a que otros hagan por nosotros. Nosotros que tenemos que tomar la rienda de nuestras vidas y entender que el luchar por una educación para la paz empieza desde muy chicos y se practica toda la vida. Hoy por hoy la gente está desesperanzada, la gente no tiene confianza, la gente tiene miedo. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto? ¿Qué podemos hacer en gran parte de los entornos en que tenemos? El ser humano es el que habita esta tierra. Estamos tan preocupados por el cambio climático. Yo les pregunto a ustedes, preocupémonos por el ser humano. Preocupémonos por evitar la maldad que está imperando hoy en día, por la avaricia, por la cobardía de muchos que no pueden hablar, por la ignorancia, por lo que hacen las redes sociales y la falta de veracidad en ellas. Hemos evolucionado generacionalmente y también ha evolucionado el aspecto moral, la visión en que lo vemos
y también ha evolucionado el nivel y la forma de bienestar de los seres humanos. Cuando nosotros hablamos de hacer un negocio para la paz y hablamos de tecnologías para la paz, tenemos que tener muy claro cuál principalmente es el bienestar del ser humano que vamos a satisfacer, porque hay un cambio de estructuras. Obviamente, las estructuras bajo las que vivimos hoy en día no son las más adecuadas, pero sabemos que podemos luchar por cambiarlas y empezar a hacer grandes diferencias. Cuando desarrollamos tecnología y la usamos, tiene que ser para satisfacer necesidades del ser humano, no para alimentar el poder, no para alimentar situaciones económicas, egoístas. Siempre tiene que ser para satisfacer alguna necesidad que incremente la calidad de vida del ser humano, en la medicina, en el arte, en el diseño, en la educación, en el derecho, en donde quieran. En todo se aplica. Hoy por hoy, en diseño hay una cosa que se llama design thinking, en donde se tiene que pensar con un sistema creativo cómo voy a diseñar cosas que ayuden al ser humano a vivir en mejores condiciones y a satisfacer sus necesidades. No nada más es diseño por lo bonito que se vea, sino por la utilidad que pueda tener, por el propósito que le puedo dar. Compremos cada uno de nosotros un propósito de esos en lo que hacemos y tratemos entonces de hacer un verdadero cambio. Porque yo siempre he dicho, antes que nada tenemos que honrar el pasado y aprender de él. El pasado es sumamente importante. La memoria histórica es muy importante para no volver a cometer los mismos errores que desafortunadamente hoy en día nos están mostrando que se están volviendo a cometer de una manera diferente, pero se están volviendo a cometer. Honremos esa memoria histórica y aprendamos. En Estados Unidos existen varias organizaciones, principalmente una muy importante que se llama Facing History and Ourselves. Ellos lo que hacen es tomar los hechos históricos importantes que determinaron la vida de las personas y los traducen en textos educativos, en donde les enseñan al profesor cómo tomar estos ejemplos y enseñarlos a los alumnos y analizarlos, qué los provocó, qué los está resolviendo o qué los resolvió, qué dio como resultado las circunstancias adversas de este hecho histórico. Es una técnica muy buena y muchos podemos aprender de ello. En Estados Unidos, por ejemplo, hay organizaciones en donde ya le están enseñando a los muchachos cómo saber dentro de las redes sociales qué información es veraz y qué información no lo es. Cómo tener un criterio en todo esto. Cómo saber cuál viene de una relación de violencia, de ignorancia, de hackeo y cuál no. Si los niños y los alumnos y los jóvenes empiezan a estudiar de esta manera, vamos a construir un mundo mejor. En muchas escuelas americanas, en Costa Rica y en algunos lugares donde se practica el valor de la paz, también hacen que, por ejemplo, los niños de preparatoria funcionan como mediadores para los niños de primaria. Entonces los niños de primaria siempre se sienten acobijados. Cuando tienen un problema, saben a quién buscar. Saben que este mediador les va a ayudar entre las dos partes a encontrar una resolución para el conflicto. Y eso ayuda mucho a la autoestima y hace que podamos crecer de una manera diferente. Existen muchas iniciativas, créanme. Y lo más importante, Betty Reardon, una doctora que estableció un instituto para la paz en Columbia University, siempre dijo y repitió, nosotros tenemos que cambiar y tenemos que cambiar nuestras estructuras. Tenemos que luchar por la paz, pero no podemos luchar por la paz si no podemos entenderla, pensarla e imaginarla. Y solamente imaginando lo que es vivir en paz, entonces podemos actuar de esa manera. Yo les recomiendo que lo hagamos. La paz es un valor abstracto, no se huele, no se toca, no se ve. La verdad es que difícilmente hay cosas que nos llevan a la paz. Las noticias todas son negativas.
Los videojuegos difícilmente me llevan a entender qué podría funcionar en un mundo de paz. Siempre hay violencia, siempre hay armas. Eso es lo que vende y eso es lo que motiva. Los programas de televisión, el cine, no siempre son conductos de mensajes que me dan inspiración. Entonces, ¿de dónde voy a aprender a vivir en paz? Y ahí está el punto más importante. Imagínate cómo sería un mundo de paz. Y en base a eso, tenemos que empezar a tomar ciertas acciones. Cada uno dentro de nuestra trinchera. Entender la educación para la paz es entender la vida, es entender al planeta, es entender nuestras relaciones y es entender el compromiso que tenemos como seres humanos en este mundo y el compromiso que tenemos con otros seres humanos. Tengo que aprender a defender los derechos de la mujer, tengo que aprender a defender los derechos de la infancia, tengo que aprender a defender el derecho de vivir en paz. Siempre tenemos que ser protagonistas de la paz que anhelamos, de la justicia que perseguimos y del respeto que todos merecemos como seres humanos. Y tenemos que rescatar la falta de valores humanos que existe hoy en la actualidad. El hacer acciones de gratitud, el tener pequeños detalles como buenos días, decirle gracias a alguien que nos da algo, dejarlo pasar en la calle, ayudar a una persona de la tercera edad para que cargue sus cosas, tener actos de cordialidad, nos cambian la percepción del mundo y de la vida. Yo les recomiendo que lo hagamos. Yo les recomiendo que lo practiquemos. Vamos a vivir de una manera muy diferente. Siempre que hay violencia, siempre que tenemos prisa, siempre que tenemos falta de atención en el coche, en el súper, la falta de tolerancia, ¿qué nos lleva? Nos sentimos incómodos, nos sentimos enojados, nos sentimos faltos de posibilidades de ser cordiales con otras personas. Pero si alguien nos sonríe en la mañana, alguien nos dice buenos días, alguien nos deja pasar en la calle, ¿qué hace? Entonces nos sentimos en paz con nosotros mismos. Sentimos que nosotros podemos hacer lo mismo por otras personas. Yo les sugiero varias cosas importantes también para que podamos lograr cambios importantes. Elijan una acción en vez de un titubeo. Busquen siempre una conexión en vez de independencia. Hoy por hoy todos los jóvenes quieren su independencia. Busquen una conexión. Juntos se logra más que solos. Creen una agenda de acciones en donde realmente reflejen sus valores. Practiquen siempre la gratitud. Siempre. Valoren siempre la vida y redefinan siempre sus problemas con muchas de las habilidades, con muchas de las herramientas que existen. Haz siempre hoy un mejor presente. No esperes que el futuro sea el mejor. Hoy por hoy es el que estamos viviendo. Hoy por hoy es el que tenemos que resolver. Y en base a lo que resolvamos hoy, vamos a construir el mañana. Y les vuelvo a repetir, todas estas cosas suenan muy románticas y solamente están escritas en un papel. Pero tenemos que ir al campo de la acción, tenemos que practicarlas, tenemos que informarnos, tenemos que aprender de la historia. Tómense un momento, reflexionen siempre y agradezcan siempre lo que tienen. Por eso, el señor Gilbert siempre agradeció el pan con mantequilla, porque vivió tal adversidad que lo hizo valorar la vida. No dejemos que la adversidad nos gane, valoremos la vida antes.
Muchísimas gracias, doctora, por tan inspiradora charla para cerrar todo nuestro congreso. La verdad es que creo que hace mucha falta, como mencionaba, y muchos en el chat, más hoy en día con todo lo que seguimos viviendo en este mundo, el promover la paz y como mencionaba usted, desde acciones pequeñas, ¿no? Que también siempre lo comentamos, desde la gratitud, desde acciones pequeñas al prójimo. Muchísimas gracias de verdad por esta excelente y tan inspiradora charla que nos deja con esta responsabilidad de ser agentes de la paz. Vamos a pasar a unos minutitos de preguntas del público que tenemos aquí en el chat. Entonces, bueno, algunas ya se han ido, digamos que respondiendo, entonces también voy a leer las que no se han respondido. Entonces, un minutito que estoy checando aquí en el chat. Aquí nos dice Carolina, ¿cómo es posible desarrollar el pensamiento crítico? ¿Qué herramientas considera que son las más adecuadas? La más importante es leer para informarnos. Si a mí me dicen que está sucediendo algo y yo no tengo información o no conozco el tema, lo primero es tengo que investigar. Tengo que investigar en fuentes veraces. Si van a investigar por internet, que sea por internet. Si van a investigar en libros, todavía mejor. Pero tiene que ser una fuente veraz. Y lean el periódico. Vamos a empezar por ahí. O sea, leyendo el periódico nos podemos dar cuenta de lo que está pasando. No necesariamente les quiero decir que todo lo que leemos en el periódico es veraz. Muchas veces las noticias se manipulan, pero ese criterio solamente lo adquirimos leyendo. Entonces, escuchemos puntos de vista, diferentes puntos de vista. No creamos todo lo que vemos solo porque nos mueve un poquito el corazón. Entendamos de dónde viene la declaración que se hizo, de dónde viene el hecho, de dónde viene el dato. Vean y busquen si el dato es correcto antes de reenviarlo y participen. Cuando yo le hablo a la gente en donde busquemos una democracia para México, tenemos que ser agentes democráticos y para hacerlo tenemos que estar muy bien informados. Tenemos que saber defender nuestro punto. Y para poder tener argumentos necesarios para la defensa, es muy importante estar bien informados. Y para estar bien informados, tenemos que escuchar, tenemos que leer, tenemos que discernir para formarnos un criterio. Y con eso vamos a formar un pensamiento crítico. Muchísimas gracias, doctora. Claro, y hoy más que nunca es tan importante estar informados de diferentes fuentes, como menciona, para pues llegar a este pensamiento crítico. Bueno, ahí hay muchas felicitaciones por la estupenda presentación. Y aquí hay una pregunta sobre la empatía. Dice, ¿cree usted que la empatía sea la clave para la resolución de conflictos donde la diferencia de ideas, creencias, origen es tan marcada? Creo que la empatía juega un papel muy, muy importante. Y les voy a decir por qué. Hay tres tipos de empatía. La empatía racional, en donde yo pienso lo que está pasando con la persona que tengo enfrente. La empatía emocional, en donde yo siento por lo que está pasando la persona que tengo enfrente. Y el interés empático. Y ese es el más importante. ¿Cómo debo yo de actuar para ayudar a la persona que tengo enfrente? Obviamente engloba lo emocional y lo racional. Muchas veces queremos ser empáticos y lo vemos solo desde nuestra perspectiva. Y eso no le sirve a la persona de enfrente. A la persona de enfrente hay que entenderla con sus sentimientos y ser empáticos bajo sus necesidades. Entonces, la empatía es un ingrediente muy importante porque me pongo en los zapatos de la otra persona, me sensibilizo y cuando quiero ser empática con otros, tengo que ayudarlos como ellos necesitan que los ayude, no bajo mi perspectiva. Muchas gracias. Sin duda, la empatía también es un elemento muy importante. Aquí nos pregunta Shani Ortega, ¿cómo manejar el tema de los derechos humanos cuando en la actualidad se utiliza para justificar el dar prioridad a ciertas ideologías y acallar los valores morales? El tema de los derechos humanos es un tema difícil, pero yo creo que si cada uno de nosotros, usando de nuestra libertad, expresa su opinión, podemos hacer una gran diferencia. O sea, hoy en día las redes sociales expresan muchas cosas y a través de las redes sociales podemos expresar nuestra opinión. Muchas veces podemos sacar artículos, muchas veces, y todo en forma pacífica, podemos hacer saber a las instancias, ¿sí? Cómo es el sentir de los seres humanos. Miren, yo les voy a decir una cosa, los gobiernos,
los presidentes, los estados, se forman en función del ser humano, no en función de la tierra, ni en función de los árboles, ni en función de las plantas. Nosotros elegimos, pero muchas veces cuando elegimos, lo que elegimos no siempre se transforma en lo que esperamos, pero tenemos que hacer uso de nuestra voz y nuestra palabra. Y tenemos que expresarlo de una manera correcta y pacífica, pero tenemos que hacernos saber oír. Es muy importante. El tema de los derechos humanos es crucial y la gente está ávida por esto y porque tenga punidad, o sea, porque sea punible el que no se cumplan. Pero solamente en grupo y con una expresión de nuestro sentir podemos hacer un cambio en la conducta de aquellas personas que no lo están haciendo correctamente. Muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos aquí nada más para 2 o 3 preguntas más para terminar. Dice también Shani, bueno, más bien Rosario Martínez, ¿cómo podemos acceder a información de este increíble ponente? Bueno, de usted. Se requiere este tipo de información para muchos, educar para la paz. Quiero aprender. Tengo 3 colecciones de publicaciones. Una de ellas es por una educación para la paz, en donde principalmente está dirigido a docentes, pero la gente lo puede aprender mucho, en donde le enseñamos al docente desde hace muchos años cómo poder en su clase poder enseñar estos temas. Tiene notas bibliográficas, tiene archivos en donde puede localizarlos, tiene muchos ejemplos de cómo se puede aprender. Existe otra colección que se llama Negocios para la Paz, en donde le enseñamos a los alumnos principalmente y a la gente en general cómo incursionar en negocios que incluyan a las comunidades aledañas. A mí me queda muy claro que si la gente no tiene satisfechas sus necesidades básicas, no puede preocuparse por el prójimo. Pero si las personas que tienen posibilidades de incursionar en negocios pueden incluir a la gente en sus comunidades, pueden ayudarlas, pueden hacer que ellos puedan colaborar en el negocio y aprender oficios, hacemos un gran cambio en donde hacer negocios inclusivos y el cuidado del medio ambiente sea muy importante. Y finalmente, un libro que se llama Tecnologías y Modelos de Innovación para la Paz, donde hablo principalmente, en coautoría con otros autores, cómo podemos hacer para entender el nuevo régimen de bienestar del ser humano y hacer y crear tecnologías y realidades que satisfagan y hagan una mejor calidad para el ser humano. Yo creo que por ahí podemos empezar y después, pues, escuchar algunos cursos, webinars relacionados con el tema que también pueden ser muy enriquecedores. Muchísimas gracias, doctora. Les vamos a hacer llegar también esta información que comentó la doctora para quienes les interese en los materiales del día que les enviamos cada día del Congreso. Tenemos aquí otra pregunta de Daniel Silverstein. Muchas gracias por compartir. Tengo una pregunta, por favor. Decía Nelson Mandela que la paz es el arma más poderosa para cambiar el mundo, pero concuerda en que si no se acompaña de valores como la empatía, la tolerancia, el respeto, la solidaridad y conceptos como la humanidad, es muy complejo que haya paz y armonía. No olvidemos que los fascistas, nazis y falangistas tenían mucha educación y conocimiento, pero ideas muy erróneas e inhumanas sobre los demás. De ahí la teoría de Bonhoeffer, perdón, no lo pronuncié bien. Es de acuerdo. La base principal de todo esto son los valores morales. Y por falta de valores morales pasó lo del Holocausto. Entonces, pero yo sí sugiero que todos tenemos que practicar una gran educación y empezar desde la escuela, empezar en las familias, empezar en nuestro círculo religioso, en las instituciones a las que pertenecemos. Todos tenemos que ser un ejemplo de valores morales y volver a rescatar. Es como la gente que dice que tenemos que regresar al principio del principio, donde realmente existían valores morales y era el motivo por el móvil de las conductas del ser humano. El valor moral, el valor ético es lo que nos une y tenemos que rescatarlo como del lugar. Muchas gracias, doctora. La verdad es que sí, los valores muy importantes y como usted mencionaba a lo largo de esta charla, lamentablemente hoy en día se han perdido muchos de ellos, pero pues podemos hacer la diferencia cada uno de nosotros. La última pregunta es muy corta. Dice, ¿podrían decirme qué carrera profesional podemos seguir que equipar esta línea de conocimiento? Pues miren, les voy a decir una cosa. Yo tengo una formación de derecho y finalmente estudié un doctorado de investigación interdisciplinaria y me he dedicado a esto. Mucha gente estudia relaciones internacionales
pero cuando se hablan de la paz se habla desde el punto de vista político. Mucha gente estudia educación y después entra en el tema de educación para la paz. Hay gente que estudia sociología y entiende desde el punto de vista de la antropología y la sociología el ser humano y entonces se aboca a estudiar para la paz. Algo que yo aprendí durante todos estos años de práctica es que la paz es el estudio de la paz es multidisciplinario. Se aplica en cualquier rama. Hay que estudiarlo desde muchos puntos de vista, pero no solamente desde uno. Y poder enriquecerse desde varios puntos de vista es lo que hace realmente que la educación para la paz se pueda aplicar en cualquier rama de la humanidad. Muchísimas gracias, doctora. Con esto damos concluida esta última mesa de nuestro Congreso Holocausto, Perspectivas para un Camino hacia la Paz. De verdad que qué gusto estar con todos ustedes, pero por favor no se desconecten que vamos a tener una clausura muy emotiva. Pero nuevamente, muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros este conocimiento que no solo llega a la mente, sino al corazón. Y antes de pasar a nuestra clausura, quisiéramos tomar la foto del día y qué mejor que nuestro día de clausura. Entonces, quienes quieran aparecer en la foto, nos daría mucho gusto verlos en este momento. Voy a esperar unos segunditos ahí. Estoy viendo que varios están prendiendo sus cámaras. Qué gusto verles, ver sus caritas por fin. Todos los que nos han estado viendo, no solo hoy, sino en todos estos días. A ver, un minutito más y tomo la foto. Bueno, ahí están diciendo pues muchas gracias en el chat, ¿no? Por toda esta charla tan interesante. Ok, vamos a tomar la foto. Samantha, Eh, pídele a todo mundo, por favor, no escriba nada en el chat en estos momentos, por favor. Espérense un ratito para poder todo lo que quieran, porque si no salen nada más los mensajes y no la gente en la sí, foto. por favor, para que salgamos todos en la foto. No, ahorita en un minuto ya podré escribir en el chat, pero ahorita no, por favor. Ok, vamos a tomar la foto. Una, dos, tres. Ok. Súper. No, mil gracias por estar con nosotros nuevamente. Y para pasar a nuestra clausura, le quisiera dar la palabra a Indra, quien nos va a dirigir en estos últimos momentos tan emotivos. Indra, adelante.